Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, porque lo mejor siempre está por venir. ¿Qué tal, amigos? El gusto de reencontrarnos en la comunicación en esta nueva semana para una nueva edición de Diálogo Rural TV que tenemos el gusto de presentarles en esta nueva oportunidad. Con muchos contenidos variados de distintos ámbitos de la producción. Desde ya les agradecemos por el contacto semanal que tenemos con todos ustedes, los comentarios que nos hacen llegar a través de las redes sociales, el WhatsApp y demás sobre los contenidos de semana a semana, que mucho agradecemos y que valoramos por otra parte en este ida y vuelta de la comunicación que genera este diálogo rural precisamente que ponemos en la pantalla todas las semanas. Bienvenidos a compartir esta nueva edición. Contenidos para esta semana. Estaremos hablando del Procría, el programa que el Ministerio de Ganadería ha puesto arriba de la mesa conjuntamente con la institucionalidad agropecuaria de nuestro país para aumentar los porcentajes de procreo en el país, con una determinada zona como objetivo, pero que está abierto a todo el territorio nacional. Lo hablaremos con Santiago Scarlato, presidente del Instituto Plan Agropecuario. Y hablando del Plan Agropecuario, vendremos hablando con Julio Perrachón acerca de la actualidad de los verdeos, cómo se vienen desarrollando productivamente, la disponibilidad de pasto y por otra parte también lo que es la planificación hacia el verano. ¿Qué cosas hay que ya ir pensando para no llegar a último momento después y andar atrás de las sembradoras, las fumigaciones y demás, haciendo tareas a último momento para poder llegar en tiempo y forma? Por otra parte, se cerró en la Sociedad Rural de Durazno el programa Gestión del Pasto, que durante 5 años estuvo evaluando la disponibilidad de comida en distintos predios ganaderos que se denominaron laboratorios en todo el territorio nacional. Lo vamos a estar hablando con Marcelo Pereira del Instituto Plan Agropecuario, Santiago Lombardo, que estuvo presentando las conclusiones de este proceso en la Sociedad Rural de Durazno, y también en representación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria estuvo allí Federico de Brum, que también estuvo trabajando en la parte de investigación. Como productor, Joaquín Barbosa, desde el departamento de Flores, estuvo haciendo también una evaluación de lo que fue la participación. En otro orden, el escritorio Andrade Rodríguez Limitada desarrolló la tercera edición del Agroencuentro, una instancia de diálogo e intercambio con sus clientes, productores, amigos, allí en el local Durazno para hablar de diferentes temas. En esta oportunidad fue las herramientas de financiación para el sector agropecuario. Estuvo Rómulo Amiazoro del Banco de la República hablando sobre la banca estatal y las herramientas para el sector agropecuario. Algunos de los temas de este Diálogo Rural TV de esta semana. Bienvenidos. Y está en el territorio las distintas charlas, invitaciones, abiertas las inscripciones para todos los que quieran participar del programa Procría y que estén dentro del rango que se ha dispuesto de entre 100 y 1.250 hectáreas con ENAD 100 para productores ganaderos que sean criadores o de ciclo completo y que estén interesados en participar de este apoyo, de este acompañamiento que le va a dar el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ganadería y a través de la institucionalidad agropecuaria que tiene en manos de la Dirección General de Desarrollo Rural y también del Instituto Plan Agropecuario los brazos ejecutantes de este programa para lograr más terneros en el país. Santiago Scarlato, el joven presidente del Instituto Plan Agropecuario, nos comenta cómo viene esta primera fase de difusión del programa Procría. Para nosotros el Procría, que es un programa que no es solo del Plan Agropecuario, pero es que sí va a coordinar y a liderar el Procría, el Plan Agropecuario tiene un componente muy importante desde la gestión del pasto, desde el proyecto de gestión del pasto, porque justamente se trata de ir a proponer mejoras a nivel de los sistemas de producción, pero teniendo en cuenta
antes, cómo vienen funcionando, poniéndole número a las cosas y trabajando en conjunto con la familia para tomar mejores decisiones a nivel de los predios. Y hablando del Procría precisamente, ¿cómo viene el proceso de presentación del mismo? Bueno, recién largamos hace una semana, por los datos que tengo venimos bien, pero invitamos a productores y a técnicos a que se presenten hasta el 17 de agosto, porque tenemos un objetivo de alcanzar 1000 predios y es de nuestro interés que se presente la mayor cantidad posible. Recordamos entre 100 y 1250 hectáreas que tengan cría, criadores o ciclo completo, y también la convocatoria a técnicos que quieran incorporarse como extensionistas en el programa. Se vienen haciendo reuniones con buenas participaciones, que están dando resultados esos vínculos directos con los productores. Sin duda, estamos ya desde el plan y en conjunto con el Ministerio de Ganadería hemos definido yo creo que son cerca de 100 presentaciones a lo largo de todo el país, en la que se está justamente presentando el Procría, invitando a productores y a técnicos, y la demanda viene siendo muy buena, mucha participación, muchas preguntas, muchas dudas, pero bueno, parece que hay ganas de trabajar. Vamos a recordar algunos de los aspectos principales de la convocatoria. Sí, el Procría es un programa que propone mejoras a nivel de apoyar para mejorar los sistemas ganaderos criadores a partir del asesoramiento técnico. Para eso se va a brindar asesoramiento técnico mensual individual a cada predio, sumado a la estrategia de trabajo en grupos. Y el programa se va a hacer cargo de ese asesoramiento técnico a partir de técnicos extensionistas que van a ser contratados, van a ser privados contratados, que se van a capacitar y que se van a apoyar durante todo el proceso de trabajo a partir de los técnicos institucionales, tanto del Ministerio como del Plan Agropecuario mismo, que junto a los mejores, diría yo, técnicos vinculados a la cría y a la ganadería del campo natural de INIA, Facultad de Agronomía, Facultad Veterinaria, van a formar un equipo de apoyo a esos técnicos extensionistas que van a estar trabajando directamente con productores. ¿El trabajo de los técnicos extensionistas va a estar enfocado exclusivamente en la cría o va a ser un asesoramiento técnico para el predio para que el productor pueda mejorar todos los indicadores productivos del mismo, incluido la cría? Está perfecta la pregunta porque el enfoque es claramente predial. Vamos a analizar y a proponer mejoras a nivel del predio y eso incluye la cría, por ejemplo, también puede haber un componente de invernada, puede haber también componente de ovinos y la base forrajera, puede haber campo natural, pastura sembrada, suplementación. La idea es analizar desde el punto de inicio el sistema como un todo y después generar planes de mejora para todo ese predio. Claramente la convocatoria es a sistemas que tengan cría porque creemos que es un poco el foco, pero sabemos que es parte de un sistema mayor y sobre ese sistema se va a trabajar. ¿Cuáles son los plazos que se van a estar generando en cuanto a ese primer contacto, a esa primera evaluación del predio y a partir de cuándo empezar a tomar acciones? ¿Eso va a estar predeterminado? Sí, eso en realidad a partir de varios proyectos anteriores de menor escala, no de 1000 productores, pero sí de menor escala, ya lo tenemos desarrollado por distintas instituciones. Ahí la mejor inversión son los primeros meses, a veces hablamos de 2, 3, 4 meses, dedicarse a hacer un muy buen diagnóstico inicial, que eso no quiere decir no empezar a hacer recomendaciones, pero sí esperar a tener bien claro junto a la familia en términos numéricos cómo viene el sistema y qué alternativas de mejoras hay, para ahí sí lanzarse a decir, bueno, vamos a hacer un plan anual que mejore globalmente este sistema. Si bien se ha delimitado una zona con mayor influencia o en la que se pretende trabajar con mayor influencia por parte de Procría, no obstante se hace una convocatoria a todo el país para la posibilidad de sumarse. Sin duda, la convocatoria es nacional para todo el país, pero vamos a tener un foco de priorización en la zona norte, noreste, centro y este, digamos, que es donde sabemos que se concentra la mayor proporción de la cría, pero reiteramos que se presenten todos los que quieran participar, que tengan componentes de cría en sus sistemas y que bueno, quieran entre 100 y 1250 hectáreas con EAT100 y que quieran acceder a trabajar con asistencia técnica individual, mensual y a trabajar en grupos de productores. La parte de grupos de productores, ¿se pueden anotar ya grupos ya formados o productores individualmente? Se pueden presentar de las dos formas, los invitamos a que obviamente grupos o conjuntos de vecinos que ya quieren o vienen trabajando en conjunto, al momento de la inscripción en el formulario les da la opción de señalar si pertenece a algún grupo y que señalen el nombre del grupo y el número de identificación del referente del grupo para nosotros poder asociarlos después de la inscripción. Pero obviamente también se pueden presentar productores individuales. Sí, la invitación es a que hagan el intento de pensar un grupo posible, a veces antes de inscribirse como grupo posible, porque después nosotros si no vamos a tener que asignarle un grupo.
O sea que posteriormente a la inscripción, aunque sea individual, el plan va a propender de que se trabaje en grupo. Exacto, la propuesta va por esos dos lados, apoyo técnico individual y además el trabajo en grupo. Y aquellos productores y productoras que se presenten de forma individual, la idea va a ser convocarlos a agruparse con productores con similares características de la zona y de a poco ir entrando en esa muy buena estrategia que es trabajar entre pares. Más allá de trabajo en grupo, el técnico va a hacer una visita predial individual, vamos a decir. Eso se mantiene, es todos los meses el técnico va a ir al predio y sumado a eso, una vez por año por predio, se va a hacer una actividad grupal en la que van a participar el resto de los compañeros de grupo en ese predio. ¿Qué características tiene que tener el predio en el sentido de tengo que tener números claros, tengo que tener bien algunos datos como para poder participar o se puede medio arrancar a los tumbos? Se puede arrancar, bueno, la enorme mayoría, tenemos una cantidad muy grande de productores que no tienen demasiados números y eso no es limitante para presentar, es más, parte del trabajo del Procría y del trabajo técnico va a ser ayudar a la familia a ponerle números al predio y a trabajar con números. Así que no es limitante no llevar los números. Sí, obviamente, la invitación es que vamos a empezar a trabajar con números, por lo tanto, de aquí para adelante es empezar a llevar registros, pero hacerlo de forma que no va a ser pesada, va a ser además insumos para la toma de decisiones, no se trata de tener números por tenerlos, sino para tomar mejores decisiones para el resultado final de la empresa. Dejamos atrás el Procría, el programa que pretende llevar a un Uruguay con más terneros, con más producción, para aumentar la tasa de procreo en el país. Nos vamos a meter ahora en el Agroencuentro, la tercera edición del Agroencuentro organizado por el escritorio Andrade Rodríguez Limitada en el local Durazno, donde allí se presentaron las herramientas de financiación para el sector agropecuario y específicamente qué es lo que brinda la banca pública, el Banco de la República, como herramientas de financiación para el sector agropecuario. En ese sentido estuvo un equipo técnico del Banco de la República allí en el local Durazno intercambiando, dialogando, dando respuesta a las consultas que se generaban para lo que fue esta tercera edición del Agroencuentro. Rómulo Amiazoro, quien estuvo en representación del Banco de la República allí en el local Durazno, habló con nosotros y nos explicó parte de lo que fue esta actividad desarrollada con un interesante grupo de productores que participaron de la actividad. Sí, la verdad que muy a gusto de la invitación que nos hiciera Sol y que va en línea con lo que nosotros estamos intentando hacer a nivel de todo el banco, de generar esa cercanía, esos espacios de intercambio, de que conozcan, que le pongan cara al banco. En este caso vinimos acompañados de las autoridades locales acá, una ejecutiva de sucursal Durazno y el coordinador zonal. Y bueno, generar este espacio de consulta y un poco derribar ese miedo del banco, de como que acceder a un financiamiento del banco es una cosa muy complicada. Como lo decíamos en la presentación, no vinimos a presentar ni productos tan novedosos ni cosas nuevas, pero sí un poco, bueno, de repente cambiar esa perspectiva que tienen los productores, sobre todo los productores chicos, del banco como una herramienta inaccesible y que nosotros entendemos que es muy importante que puedan acceder. Hay básicamente tres líneas, tres grandes productos para el agro. Bueno, en realidad nosotros hoy hicimos un resumen de lo que son algunos productos para el banco, pero el mensaje es que dentro de la actividad agropecuaria y te diría actividad empresarial, creo que no hay nada que el banco no pueda atender con productos de crédito. Tenemos montones de productos, montones de plazos. Sí, lo que hoy presentamos nosotros fue como tres maneras diferentes de acceder al crédito, no tanto de producto. Y bueno, que fueron el crédito express, que es una modalidad con documentación muy simplificada, pero acotada en la asistencia, en la que el cliente, en este caso productores agropecuarios, pueden acceder a una línea de crédito en 24 o 48 horas, ¿tá? Con documentación, como te decía, simplificada y por un porcentaje de las ventas, más o menos para decirlo, entre un 10 y un 15% de las ventas, acotado en 15, 20 o 25 mil dólares, dependiendo del tamaño de la empresa. Esa es una de las maneras de acceder al crédito. La otra es
también en 24 o 48 horas, el crédito express con fideicomiso ganadero, en la cual el cliente accede a una línea de crédito en función del valor del ganado que transfiere al fideicomiso del banco. Esa es otra. También está acotado la asistencia hasta $70.000 y bueno, también de rápida resolución en 24 o 48 horas. Y después lo que son todas las líneas del banco, compra de campo, compra de maquinaria, compra de animales, compra montones de productos que tiene el banco, a los que se accede mediante el proceso normal de crédito, que bueno, que ya lleva una evaluación técnico-agronómica, evaluación de la documentación económico-financiera, y bueno, que le permite al cliente poder acceder a líneas de crédito más cuantiosas, más ajustadas a la necesidad real y no tanto acotadas por el límite de estos productos, y otro tipo de plazos también. Y bueno, eso fue un poco la presentación. Con respecto a la compra de animales, tienen dos líneas, vamos a decir, lo que es recría y engorde o lo que es cría y material genético. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre uno y otro? Bueno, las diferencias entre cría y engorde es el plazo, que puede llegar hasta 18 meses. ¿Y por qué digo hasta 18 meses? Porque en realidad se va a acotar el plazo al de comercialización de esa categoría que se compre. ¿Ah? Es decir, si un productor compra animales, vacas de invernada para vender a principios de primavera, bueno, terminar un engorde, el plazo va a ser el que sea necesario para finalizar ese proceso y se vendan esos animales. Y en el caso de reproductores y animales de cría, el plazo va a 48 meses, con cuotas semestrales. Creemos que es un plazo que permite realizar esa inversión y licuarla en ese plazo para el repago, y que bueno, que ahí están todas las categorías de cría, reproductores, toros, y hicimos la aclaración también de que incluye el material genético, es decir, que se puede acceder a semen, óvulos, embriones y financiarlos en esa línea hasta 4 años. El banco financia todo lo que sea compras de ganado, tanto en remates y ferias administrados por el banco como en no, como también transacciones directas entre productores. Un productor que le vende a otro, el banco puede participar en esa financiación. La diferencia es que en los remates administrados por el banco, generalmente hay un plazo libre de intereses, que bueno, que eso se ajusta en cada evento. Vos nombrabas recién Plaza Rural, que de repente salen lotes con 90 días, o salen otros lotes de cría con 180 días libres. Esa es la única diferencia. Después, el banco financia el 100% del valor de bajada de martillo o el valor de los animales. Los plazos son los mismos, las tasas son las mismas. Cambia eso, el plazo de días libres, que en los eventos en los que participa el banco se comunican en cada evento. ¿Eso corre también para los remates de reproductores, por ejemplo, ya que se viene la zafra más hacia adelante? Exacto. Obviamente que el cliente tiene que tramitar previamente su línea de crédito para saber con cuánto queda disponible, pero después va a poder comprar en cualquier remate de reproductores, financie o administre o no el banco, y usar su línea de crédito para el pago de esos animales. ¿Cómo funciona la herramienta del fideicomiso que mencionabas? Bueno, el crédito express con fideicomiso ganadero, el cliente presenta la solicitud, presenta la documentación mínima de práctica, es decir, que a nosotros nos permita tener la información de esa empresa, consulta de datos registrales, una declaración de ingresos, última declaración de ICOSE, y el crédito se va a dar en función del valor de los animales que se transfieran al fideicomiso. ¿Ah? El cliente presenta la lectura, la guía electrónica, ¿ah? Eso se envía al administrador del fideicomiso, que nos devuelve una tabla con la categorización de esos animales. Es decir, nos dice, bueno, si son hembras, si son vaquillonas de 1 a 2, si son vaquillonas más de 2 años, toros, novillos, terneros, esa categorización nos la devuelve el fideicomiso, y en base a eso hay un valor ficto que se saca de un peso ficto de los animales y se multiplica por el valor de mercado que comunica la Asociación de Consignatarios de Ganado. En base a eso se otorga el crédito en base a ese valor.
Ahí sí hay una diferenciación entre ganado adquirido en remates del banco o ganado propio del productor o adquirido en otro remate, que cuando es financiación a través del fideicomiso ganadero, nosotros para eventos en los que participa el banco damos el 100% del valor, y para eventos, compras directas o eventos en los que no participa el banco, damos el 70%. O ganado propio que tiene el productor y que quiere transferir al fideicomiso para hacerse de un dinero de libre disponibilidad, tanto para financiar esos animales que compra, o si transfiere ganado propio, con ese producido del crédito, financiar mejoras en su establecimiento, implantación de cultivos. Ramos y García Agronegocios, Embarquiza Frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Amigos, nos vamos a meter ahora en otro tema que tiene que ver con la actualidad productiva. ¿Cómo vienen los verdeos de invierno? ¿Qué pasa con las avenas? ¿Qué pasa con los raïras? ¿Y qué está pasando con la planificación? Con el pienso, pensando en el verano, pensando en lo que hay que hacer hacia adelante para generar comida hacia adelante en los establecimientos agropecuarios. ¿Qué cosa hay que planificar con tiempo y hay que hacer ahora para ganar tiempo hacia adelante? El ingeniero Julio Perrachón, del Instituto Plan Agropecuario. Mucha gente, por lo menos en el sur, no pudo plantar las alfalfas. Todavía a fin de agosto, septiembre es época muy buena para plantar alfalfa, y yo diría que nosotros hemos tenido personalmente mejores resultados en primavera temprano que fin de otoño. Por lo tanto, si está pronta la chacra o tenemos poca implantación, se puede resembrar esa alfalfa hasta los 6, 8 meses de sembrada la primera, se puede hacer una resiembra. Recuerden que la alfalfa no aumenta el número de plantas, por lo tanto partir con 350 plantas por metro cuadrado es fundamental, y bueno, la alfalfa sigue siendo. Después la gente pregunta, bueno, dactilis o festuca, ¿se conviene sembrar en primavera? Bueno, yo diría que festuca no. ¿Por qué? Porque está muy cerca el verano, el crecimiento es muy lento. Cualquier planta que llegue con poco crecimiento radicular, el verano le complica, y la festuca no. Bueno, dactilis con alfalfa puede ser una alternativa, esas en pasturas de larga duración. Y bueno, y después, por supuesto, pensar ya, la siembra de verdeos, que bueno, creo que es un cultivo que ayuda, y más si venimos con poca producción, por supuesto pensando en sembrar ahí los primeros días de noviembre. Siempre decía un viejo técnico extensionista, antes de llevar las flores al cementerio, ahí hay que plantar, tanto sorgo forrajero o el Sudán se puede plantar antes, pero bueno, recordar, como todo cultivo, por más que sea un verdeo, preparemos bien la chacra, controlemos maleza, dejemos un buen barbecho, que eso asegura una buena implantación. Y fue lo que pasó en muchos verdeos de invierno, que se hicieron mal las cosas, apuradas, y bueno, pocas plantas después producen poco pasto, ¿no? Repasemos un poco esto de preparar la chacra, en 2 oportunidades lo has manifestado, es central en todo esto. Sí, como dijimos, la gente que hizo bien las cosas, de sembrar en fecha, y no temprano, pero sí en fecha, y preparar con tiempo esa chacra es fundamental. Así como un agricultor para un maíz, para un trigo, se hace una buena preparación con tiempo, más de 45 días dependiendo del cultivo, pero hay que hacer una buena preparación de la chacra, tanto moviendo o mejor en siembra directa, y durante ese tiempo tiene que estar libre de maleza, que el suelo se suelte, que llueva, y como siempre decimos, en siembra directa, que parece que ya nos olvidamos, el último pastoreo es para el campo. Entonces, ese volumen de rastrojo lo que hace es, primero, evitar la erosión, principal problema, y lo otro es conservar la humedad. Y si después que plantamos llueve,
que no apriete el suelo. Por eso es fundamental el último pastoreo y más en estos cultivos de verano que estamos pensando, el barbecho es fundamental. Eso es preparar el suelo. A veces se llevan 2 aplicaciones, uno al inicio del barbecho y otro a los 45 días antes de sembrar. Y si la chacra viene muy enmalezada, a veces lleva 3 aplicaciones. No podemos ahorrar en la preparación porque después la implantación fracasamos. Y lamentablemente cuando fracasamos le echamos las culpas al clima. Y el clima hace lo suyo, pero muchas veces son errores humanos por hacer las cosas apuradas que fracasamos. Y recuerden, los últimos costos que sacó el plan agropecuario, tanto de verdeo de invierno como de pradera, no son baratos los verdeos de invierno. La gente piensa, a veces lo hacemos barato porque no le gastamos en herbicida, pero recuerden que andaban entre $150 cualquier verdeo de invierno y una pradera $400. Una pradera bien hecha dura 4 años, por lo tanto es mucho más barato que un bordeo. Entonces, ojo con engañarnos y querer hacer tan baratas las cosas que salen mal. Eso es carísimo. Se desarrolló en la Sociedad Rural de Durazno el cierre del programa Gestión del Pasto, que durante 5 años se llevó a cabo con la participación de productores y técnicos en diferentes partes del territorio nacional. Una actividad que permitió medir el pasto y gestionar el pasto, la disponibilidad de pasturas en los distintos establecimientos. Fue quedando mucho aprendizaje en estos 5 años del programa, lo que ahora se trata de estandarizar para de alguna forma tratar de transmitir lo que se ha generado en investigación, transmitirlo al resto de los productores, que muchos de ellos ya participaron en las instancias abiertas que se estuvieron desarrollando en los distintos establecimientos. Vamos a comenzar hablando con Marcelo Pereira, que es siempre un gusto hablar de pasturas, con el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira del Instituto Plan Agropecuario, que por otra parte también integra la Mesa Nacional de Campo Natural. Es la culminación de 5 años de trabajo en el cual primero hubo el involucramiento de mucha gente, empezando por los productores, que fueron los establecimientos en los cuales medimos muchas cosas, después los productores que se arrimaron a los 150 talleres que hicimos en estos 5 años y todos los técnicos de diferentes instituciones que trabajaron. Así que hoy estamos culminando el fruto de un trabajo conjunto entre productores y técnicos, que ya de por sí hacer eso es bastante interesante. ¿Cuántos productores participaron? ¿En qué entorno? En los laboratorios que se monitoreaban eran 25 y la gente que se arrimó a esos talleres anduvieron cerca de 1.800 personas que se arrimaran a esos talleres y si que le querés sumar además todas las charlas que hicimos, que se hicieron más de 25 charlas y algún cierre final y eso debemos estar llegando seguramente casi a las 2.000 personas que de alguna manera u otra estuvieron involucradas. Además está toda la comunicación con las redes, los videos, todo eso que se alcanzó también a muchísima gente. ¿Qué conclusiones deja? Y bueno, nosotros vamos a estar contando las conclusiones, pero en definitiva y en pocas palabras, primero que se genera información que no existía. Es decir, con qué altura trabajan los productores que hacen algo interesante desde el punto de vista de la gestión del pasto. Eso corrobora lo que decía la investigación, andan siempre en el entorno de los 5 centímetros, que no es poco pasto. Trabajan con un índice plato-comida que está en el verde en general, y eso ocurre a partir del 0,8, del valor de 0,8. Y un dato bien interesante es que trabajan con una proporción del establecimiento mayor a 5 centímetros, que eso no lo conocíamos, que es del orden del 36%. Ese 36% del establecimiento surge de 3 años, que fueron de los 3 años que se monitorearon, que hubo un año normal, un año muy malo y un año muy bueno, o sea que tuvo representada todas las cosas. Y el otro dato interesante que aparece es con la cantidad de pasto que entran estos productores del invierno, que es más del doble de lo que se recomendaba entrar al invierno, que nosotros siempre recomendábamos entrar con un 10%, sin contar el año excelente, ellos entran con un 20%, y si contamos el año
bueno entran casi con 1/3 del campo por encima de los 5 centímetros. Eso es un hallazgo, eso es un análisis descriptivo de la información. Y después hicimos una cosa que es bien interesante, que les preguntamos a los productores cuál eran para ellos las variables que hacían a la buena gestión del pasto. Y bueno, nos enumeraron un listado de 28 prácticas, por decirlo de alguna manera, que nosotros las resumimos en 5 grandes macro variables, que son infraestructura, y eso es aguada, subdivisiones, sombra, es áreas productivas estratégicas, referido fundamentalmente a las áreas de pasturas mejoradas, el manejo del pasto, el manejo ganadero y el hecho de tener un sistema de monitoreo para tomar decisiones anticipadas y poder adaptarse. Entonces, ese modelo tiene una fortaleza y una robustez enorme porque parte de la base de quienes trabajan los campos, que son los únicos que hilvanan absolutamente todas las variables y no solamente las variables técnicas o tecnológicas. Eso le da mucha fortaleza. A ese modelo conceptual nosotros le agregamos evidencia porque medimos muchas cosas, más de 26, estoy seguro que más de 30 variables medimos y bueno, le hicimos un estudio, las analizamos esa información con estadística y bueno, y muchas de las cosas que mencionan los productores aparecen con datos. Por ejemplo, a título de ejemplo, la importancia de la proporción del establecimiento mayor a 5 centímetros. Eso determina la carga, está muy vinculado a la carga y la carga está muy vinculada a la producción de carne. Para darte un ejemplo nomás. Entonces, lo cierto es que la gestión del pasto es un sistema complejo. Son esas 5 macrovariables que se vinculan entre ellas, no directamente, no en forma lineal. Una puede tocar a la otra, esa otra puede repercutir en forma recíproca con la anterior. Entonces, la gestión del pasto es algo bastante personalizado, es algo complejo y los problemas complejos no se resuelven con manuales o con recetas. Entonces, lo que terminamos configurando es una herramienta de autoevaluación para que cada productor reflexione, es decir, cómo estoy en la infraestructura, cómo estoy en el área mejorada, cómo la estoy manejando, estoy gastando mucho, estoy echando mucho fertilizante, poco fertilizante, el manejo del pastoreo, ¿cómo lo hago? ¿Tengo descanso? ¿No tengo descanso? La altura que manejo, el índice plato-comida y así con todas las variables. Entonces, en realidad, nosotros damos pistas e indicadores en cada una de esas macro variables para que cada uno se autoanalice, pueda hacer un seguimiento en el tiempo de lo que está haciendo y lo fundamental es que haya aprendizaje. Las empresas, todo esto se mueve, esas 5 macro variables están influidas por un contexto, puede ser la seca, el clima, el aumento de los impuestos, la bajada de impuestos, lo que sea, eso evoluciona. Y hay combinaciones que funcionan y otras que no funcionan. Bueno, entonces, las que funcionan son las empresas en realidad que aprenden. Entonces, el concepto de aprendizaje es como resignificar la adopción. La adopción siempre se dice, ¿usted adoptó o no adoptó? ¿Es 0 o 1? ¿Es todo o nada? Bueno, lo que pasa es que la adopción es contextual. En el proyecto se dio que valió el ganado, hubo seca, se llenó de destete precoz. Al otro año, hubo seca, no valió el ganado, nadie hizo destete precoz. Entonces, ¿qué es lo importante? Que la gente aprenda. Cuando el contexto es favorable, que hagan las cosas porque las saben hacer y las pueden hacer. Entonces, ahí aparece un concepto de adopción sustentable. Entonces, en definitiva, es un problema complejo y para navegar en la complejidad no se precisan mapas, se precisan brújulas. Entonces se precisan herramientas para que uno pueda evaluar, pueda hacer un seguimiento en el tiempo y en definitiva pueda aprender todos los días un poquito. Dejamos atrás lo que era el diálogo con Marcelo Pereira y vamos a otra de las patas de este programa Gestión del Pasto que estuvo trabajando intensamente. Y hablamos del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Federico de Brun, investigador de INIA, también participó de la actividad. Deja muchas cosas buenas. Fue un proyecto que nosotros también tuvimos desde su génesis, desde que se proyectó, después cuando lo agarró el plan. El tema que no por conocido deja de tener validez, que es la transmisión y el aprendizaje entre pares, entre todo lo que son las cosas que un productor ve en el campo del otro, que funcionan, qué cosas entonces puede poner en su predio. El tema de la gestión del pasto fue muy rico porque hubo muchísimas gestiones diferentes.
muchas exitosas o muchos productores que lograron buenas gestiones por distintos caminos y todo eso se fue mostrando y cada cual fue viendo qué gestión le calzaba mejor, qué parte se podía llevar. Lo lindo también que era, como duró 4 años, los productores que seguían ese predio participaban de las decisiones y después veían las consecuencias de las decisiones y se comparaban con lo que habían hecho, o sea, y toda esa cantidad de conocimiento junto, cuando se ponía, cuando se sociabilizaba, salían cosas muy buenas. Y después, yo creo que una de las lecciones más importantes también es que cuando el productor o cuando alguien participa en la generación de un conocimiento o de una tecnología, es mucho más fácil que se lo apropie y es mucho más fácil que lo transmita. Todos los datos de los centímetros de pasto que había que tener para lograr buenas producciones, o qué porcentaje del predio con tantos centímetros de pasto había que tener para estar bien preparado frente a una adversidad o para lograr buenas producciones de carne, fueron saliendo ahí de mediciones, de discusiones, de comparación de resultados, y eso pegó muchísimo a la gente, ¿no? Pegó mucho más que si se lo hubiera hecho solamente Marcelo Pereira en una charla. Acá el haber visto, medido, decidido, participado y viendo después los resultados o las consecuencias de todas las decisiones y acciones tomadas fue muy, muy potente como mensaje. Y bueno, creo que eso fue clave para que la gente se apropiara más de la tecnología esta, que es una presupuestación forrajera, ¿no? Como tantas, una metodología muy simple de medir, de ver los centímetros de pasto, los requerimientos del animal, tomar decisiones, pero realmente anduvo muy bien y la gente lo adoptó bastante en el proyecto, o sea que como una manera de transferir conocimientos, este proyecto deja por eso tiene unas cuantas enseñanzas, ¿no? ¿Hay diferencias en esa gestión del pasto por zonas geográficas o por tipo o tamaño de productores? Sí, claro. ¿O no se puede generalizar así No, en esos extractos? No, hay diferencias. Fíjate que fueron, si no me falla la memoria, al inicio fueron 32 o 33 predios, después se fueron bajando algunos, pero prácticamente todo el país estaba representado. Los tamaños de predios estaban representados, había predios muy grandes de 4.000 y pico hectáreas a predios muy chicos, predios de grupos de productores, predios de productores solos, predios de suelos superficiales, de suelos más profundos, con pastoreo rotativo, con pastoreo continuo, con ovejas, sin ovejas, y de todos ellos salían buenas gestiones con diferentes medidas, o sea que sí, eso se dio y se van a presentar los datos ahora, que se vieron distintas estrategias que se vinculaban bastante a lo que era el tipo de predio y a la capacidad que cada uno, a la capacidad de las cosas que se podían hacer dentro de cada predio, ¿no? Entonces cada uno ajustado a su realidad iba adaptando la gestión del pasto que le venía mejor. Y después otra cosa interesantísima, ya me estaba olvidando, es todo el tema de los balances de trabajo que se hicieron, que se implementó el balance de trabajo. Entonces, otro dato interesantísimo, la gente que le iba mejor era la gente que tenía tiempo libre para pensar en la gestión del pasto. A ese productor ocupado que desde que se levantaba hasta que se caía el sol estaba haciendo cosas, trabajando, no le iba tan bien como el productor que dedicaba tiempo a pensar. Uno de los casos exitosos decía, yo 1 hora por día me dedico a pensar en cómo voy a gestionar mejor el pasto, y eso también se ve, y eso también los productores lo vieron. Entonces son cosas muy, muy, muy importantes y muy variadas que van saliendo de este proyecto. En base a esta información, estos datos que se han ido obteniendo, resultados y demás, ¿cómo se continúa el trabajo si es que se tiene pensado darle una prolongación a esto? Bueno, no lo sé si se va a prolongar o no, eso lo tendrán que definir las instituciones, estaría bueno que se prolongue, pero creo que lo que está bueno ahora es tratar de consolidar y de sociabilizar mucho la información que salió. O sea, son 4 años, son 30 y pico de predios, son muchas mediciones, muchos talleres, y hay mucha información generada, que estaría bueno socializarla más, que técnicos de otras instituciones la vean, la analicen. Algo bueno siempre se saca, y yo creo que este proyecto deja mucho dato, mucha información que
que puede hacer unos lindos aportes, ¿no? O sea que no sé si va a haber gestión del Pasto 2, no sé si se va a continuar, eso, ojalá que sí, pero creo que lo que deberíamos preocuparnos ahora es tratar de estos resultados socializarlos lo más posible y que sirvan tanto a otros productores, a otros técnicos para tomar decisiones, ¿no? Ramos y García Agronegocios, Embarquiza Frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Bueno, y concretamente, ¿qué cosas quedaron de esta gestión del pasto? El encargado de presentarlo públicamente fue Santiago Lombardo, técnico del Instituto Plan Agropecuario, haciendo un resumen de lo más importante que dejó este programa en estos 5 años. Gestión del pasto, ¿qué cosas quedan en la investigación? Bueno, hemos estado presentando, principalmente mi área de trabajo ha sido todo lo que es el sistema de captura y gestión de los datos que hacen a los monitoreos de los establecimientos. Y bueno, lo que va dejando mucho aprendizaje en función de los datos que se van generando, pero bueno, sobre todo con este tipo de instancias que podemos presentar la información y tener una retroalimentación de bueno, qué entiende la gente, qué dudas surgen. Creo que lo más valioso para nosotros, después de tantos años, de pronto que tuvimos 3 años de monitoreo y de estudiar los datos y de hacer actividades, creo que la retroalimentación con el público objetivo, vamos a decir, es lo que más nos sirve. ¿Qué datos deja, qué conclusiones deja observando los datos? Bueno, nosotros a nivel de los establecimientos pudimos validar todo lo que hace al monitoreo de la gestión del pasto, que fue un monitoreo intenso de 3 ejercicios completos, que se monitoreaba estacionalmente todos los parámetros referidos al manejo, más específicamente altura de pasto y desempeño y evolución del ganado en todos los potreros durante esos 3 ejercicios. Y bueno, eso nos permitió generar indicadores que cuentan la estrategia de cada sistema dentro del proyecto. Entonces, nosotros hoy en el cierre estamos haciendo un resumen muy simplificado de lo principal que encontramos en realidad. Y ahí, bueno, haciendo sobre todo bastante hincapié en lo que hace al stock de pasto con que se manejan los establecimientos en el año, una altura promedio o kilos de pasto que manejan en el año, el plato de comida, que es un indicador de oferta forrajera de cuánto forraje ofrecen los establecimientos al ganado, y bueno, y por último el indicador de la posibilidad de asignación de pasto que tienen estos establecimientos, que bueno, lo indicamos con la proporción del área del establecimiento que está por encima de 5 centímetros. Para comentar un poco los resultados, lo que hace el pasto disponible, los establecimientos se manejan en torno a 4 o 5 centímetros de pasto todo el año, con bueno, establecimientos con mucha área mejorada que se manejan con 7-8 centímetros promedio en el año, y establecimientos más ganaderos del norte con más cerca de 3 centímetros. Esto promedio año, hay momentos del año que están por encima de eso y momentos por debajo. Bueno, y una referencia clara es eso, los sistemas más ganaderos se manejan más cerca de 3-4 centímetros y los sistemas más con mayor nivel de pastura más cerca de 7-8 centímetros. ¿Cuántos son los niveles de oscilación que hay? O sea, entre los mínimos y los máximos, entre los establecimientos, ¿en cuánto andamos? Y bueno, de ahí podemos tener un 20-25% más y menos de variación en un año promedio. ¿Tá? En años como por ejemplo el 22-23, que fue un año de sequía,
las variaciones fueron menores porque se emparejaron todo hacia abajo. Y bueno, y en el año sí de mucha producción, que fue el tercer ejercicio de 23-24, ahí se vieron las mayores variabilidades entre establecimientos. O sea, en los años buenos hay mayor variabilidad que en los años malos. Sí, sí, en lo que hace al stock de pasto con que se manejan, los años malos es como si fuera septiembre. En septiembre no hay pasto en ningún lado. Entonces, Maneja todo para abajo. Para abajo, exacto. Y en los años buenos sí, ahí se marca la diferencia en la gestión misma del pasto. Y los años buenos, no, en realidad lo que marca es que los recursos con que se maneja cada establecimiento, la respuesta de cada componente se expresa de mayor medida. Y el tema del costo, en cuanto a costos de esas previsiones de pasto y demás. Bueno, nosotros en realidad lo que pudimos relacionar lo que hace el manejo del pasto con los resultados. Nosotros, de los 25 establecimientos que pusimos foco, son establecimientos que están de la mitad del promedio para arriba en lo que hace a desempeño productivo, son todos sistemas de más de 100 kilos de producción de carne, sostenido. Entonces, en lo que hace a costo, todos estos sistemas tienen la fortaleza que están en torno a un 0,5% de relación insumo-producto. O sea, sistema muy estable, de nivel productivo alto y estable en lo que hace al componente costo dentro del sistema. Fue una herramienta muy importante para los productores que participaron, porque por un lado fue un proceso de aprendizaje, el gestión del pasto, porque les ayudó a medir el pasto, a planificar y a administrar ese pasto que tenían en los establecimientos. Y a partir de ahí tener una nueva herramienta de ahora en adelante que les ayude productivamente. Lo hablábamos con el ingeniero agrónomo Joaquín Barbosa, que en su establecimiento en el departamento de Flores participó como uno de los laboratorios que tomaron parte de la actividad. Sin duda fueron 2 años largos. En un momento cansadores, se hizo largo, pero justo el otro día estaba pensando eso mismo y me daba cuenta de que había una enseñanza atrás que si no paraba la pelota y no levantaba la cabeza no la veía. O sea, el trabajo en el grupo, ya veníamos trabajando en grupo, pero sin duda el acompañamiento del plan, de todos los técnicos y el tener los números prolijos, el tener el que presentarlo el predio en cada reunión y todo eso, las distintas jornadas que hubieron a través del proyecto, fueron dejando conocimientos ahí guardaditos que la verdad que cuando uno toma decisiones, dice, mirá, esto capaz que no se me hubiera ocurrido si no hubiera sido por el proyecto, ¿no? Entonces, pasando raya, un balance sumamente positivo, donde la verdad yo quedo muy conforme con el apoyo del plan, agradecido por habernos dado la oportunidad de estar en el proyecto, y bueno, espero que la gente que haya ido a casa y que haya visto las distintas cosas, para bien o para mal, que hayan aprendido de los aciertos o de los errores nuestros, bueno, espero que les haya servido a las otras productores también. ¿Qué cosas cambiaron o te ayudaron a cambiar o a mejorar el integrarte en el proyecto? Y bueno, en la planificación, hubo un cambio. Nosotros hacíamos un pastoreo rotativo, donde capaz que se había vuelto muy rotativo, estructurado, ¿no? Y el otro día hablando con un colega, le decía que notaba que habíamos tenido un cierto error en eso, en que estábamos entrando tarde y no pudiendo aprovechar el buen pasto, veníamos comiendo tarde, veníamos, o sea, el ganado sí llenándose la panza, pero con un pasto que estaba de repente envejecido. Y capaz que no hubiéramos dado cuenta solo, pero yo se lo achaco
a todas las charlas y todas las conversaciones que tuvimos con los otros productores y con los técnicos del plan en ver eso, que está bueno trabajar con pasto, pero que a veces hay que aligerarse, aumentar la velocidad en los cambios de las parcelas y eso. Entonces, en el tema de la presupuestación forrajera, en el tema de cuándo entrar a comer una pastura, cuándo salir, en eso creo que hubo una enseñanza fuerte. O sea, la primera lucecita que vi, que dije, mira, esto creo que lo dejó el proyecto, esto creo que estuvo bueno. ¿Notás resultados económicos diferentes o mejores a partir de la participación, o es un tema colateral el resultado económico con respecto al uso precisamente de los recursos? Y bueno, el resultado económico es multifactorial, ¿no? Multifactorial. De repente, productivamente tenemos un año no bueno, pero donde los valores hacen la diferencia y tenemos un año económico fantástico. Entonces, el resultado económico es, en cierta medida, no lo puedo mirar a corto plazo porque me influye mucho el mercado. Y yo no incido en el mercado. También tuvimos 2 años de proyecto y dentro de los 2 años caímos en 2 secas grandes. O sea, pudimos aprovechar los últimos 6 meses, 7, 8 meses del proyecto con un crecimiento de pasto bueno. Ahora nomás estamos cerrando los ejercicios y al precio del ganado que tenemos pasamos raya y tenemos un aumento de capital muy grande por aumento del precio del ganado que teníamos en el campo. De repente tenemos las mismas vacas, pero como valen más, tenemos más capital en el campo y nosotros no incidimos en eso. Entonces creo que el regirnos solamente por lo económico, a veces no podemos ser, no sé cuál sería la expresión, no necesariamente coincide con lo productivo. Si bien obviamente que es una pata fundamental porque estamos acá para producir y porque tiene que ser rentable, pero son muchos más factores lo que inciden en ese coso. Desde el punto de vista de lo productivo, capaz que tu pregunta venía por ese lado después, ya que abrí la puerta para ahí, te vuelvo lo mismo, de los 2 años del proyecto tuvimos 1 año y medio, 2 de seca, grandes, pero la verdad pasamos y salimos con la casa saneada, con la casa limpia. O sea, hubo gente que de repente tuvo nuestros números cerraron positivamente en una de las secas más grandes que tuvimos. Creo que en los últimos 20 años no había habido una seca tan grande donde estoy yo. No había registro y salimos con números positivos de ella. Entonces creo que en ese caso fue positivo. En la metodología de trabajo, ¿qué tecnologías quedaron allí tal vez también en eso de compartir con otros? En la metodología de trabajo, bueno, tú decís a nivel del predio. Lo predial, aplicado a lo predial y bueno, buscando los resultados en beneficiar este conjunto de medidas. Y bueno, nosotros hacíamos ese pastoreo rotativo que te decía, con agua en la parcela, a veces con áreas sociales. Ahí no cambió mucho. Creo que lo que más cambió el proyecto es aprender a trabajar con ellas, aprender a manejarlas, tanto en la parte de campo natural como en la parte de las pasturas implantadas. Me parece que lo más importante fue el aprender a trabajar con las herramientas que teníamos. En tema de implantaciones y cultivos y eso, ¿se manejó algo diferencial? No, a nivel del proyecto no. Seguimos con lo proyectado que teníamos. Sí consultábamos y conversábamos con los técnicos del plan, porque iban a casa y era una conversación, mismo en la jornada también, con los otros productores, cuando se comentaba lo que estaba proyectado, lo que se tenía pensado hacer, también se escuchaban comentarios y sugerencias tanto de los otros productores como de los técnicos del plan o técnicos que habían ido de repente invitados a la jornada. Que obviamente que muchos de esos comentarios inciden en las posteriores decisiones que nosotros tomemos. ¿Serías parte de una segunda etapa si existiera de esta iniciativa? Y capaz que sí. Yo soy un convencido en este tipo de actividades. Lo dije el primer día que entramos. Le agradezco mucho al plan lo que nos ha ido enseñando y el acompañamiento que le hacen los productores. Y creo que una humilde forma de devolverle al plan es estando en este tipo de actividades y bueno, cuando
la mochila pesa o cuando, bueno, hay que hacer la jornada y estoy cansado, estoy con otras cosas, bueno, está, pero hay que hacerla, hay que acompañar. Este tipo de actividades son sumamente enriquecedoras. Siempre creo que en las jornadas la gente que va a ver algo o a aprender algo a un predio, sin duda que aprende y se lleva conocimiento. Pero el dueño del predio debe ser el tipo que más enriquecido en ese momento, con el comentario de gente que extrapredial, que viene con una idea de afuera, porque uno al estar inmerso en el predio, con los problemas diarios, a veces pierde capacidad de abstraerse y mirar de lejos la jugada, y que venga gente de afuera y que haga esos comentarios son sumamente recibos, y nunca nadie sabe en dónde va a saltar la liebre. Que capaz que miramos los integrantes del grupo y el comentario más certero saltó del rincón allá donde menos pensábamos, y fue un productor que se le ocurrió algo que a mí no se me había ocurrido, ¿no? Ramos y García Agronegocios, Embarquiza Frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, 19 de abril 1107, Durazno, teléfonos 4362-6513 y 3917. Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Mercado de Haciendas Gordas, según la Asociación de Consignatarios de Ganado. Ganado a faena, novillos $5.05, vacas $4.79, vaquillonas $4.94, ovinos a faena, corderos $4.59, capones $3.90, ovejas $3.78. Mercado de reposición, terneros $3.05, terneras $2.68, vacas de invernada $1.95. Mercado de lana, según la Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay, integrante de la Cámara Mercantil de Productos del país. Debido a que esta semana no se realizaron operaciones, la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lanas del Uruguay, integrante de la Cámara Mercantil de Productos del país, no publica precios. Mercado de grano, según la Cámara Mercantil de Productos del país. Trigo, pan, grado 2, Montevideo 24-25, de $220 a $240. Exportación, zafra 25-26, Nueva Palmira, $200. Afrechillo de trigo, $170. Pellet afrechillo, $160. Avena superior, $235 a $245. Cebada forrajera, Montevideo, $175. Girasol, pellet de girasol, $193 a $197. Soja, industria, Montevideo, $360 a $370. Exportación 24-25, Nueva Palmira, $350 a $355. Harina de soja 45% de proteína, $337 a $352. Productos por 100 kilos en pesos, alfalfa especial 750 pesos, mezcla especial 600 pesos. Amigos, estamos llegando al final de esta edición de Diálogo Rural TV. La verdad que ha sido un placer compartir esta nueva edición. Nos vamos a estar reencontrando en 7 días en esta pantalla para compartir un nuevo encuentro de Diálogo Rural TV. Como siempre, les agradecemos los comentarios que ustedes nos hacen llegar semanalmente de lo que son los contenidos de cada edición. Desde ya, muchísimas gracias por la atención dispensada. Tengan una buena semana y nos reencontramos en 7 días, si así lo prefieren. Muchísimas gracias por la atención dispensada. Ramos y García Agronegocios, Embarquiza Frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproductores, integrante de Plaza Rural, porque lo mejor siempre está por venir.